Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros para platicar sobre las causas raíz de la migración. Me llamo Hannah Hollenberg, yo soy especialista en política para el Instituto Fronterizo Esperanza en El Paso, Texas. Es un gran honor hoy estar aquí con Úrsula Roldán Andrade y con Sor Nisel Juliana Donde. Enseguida se las presento. Primero voy a repasar un poquito la estructura de este evento. Voy a comenzar con un breve resumen de los resultados de la investigación que contribuyó a este reporte, no queda de otra. Si quieren ver una copia del reporte, hay enlaces en el chat. También está disponible en nuestro sitio de internet, que es hopeborder.org. Luego tengo varias preguntas que vamos a platicar con las panelistas y al final tendremos oportunidad para preguntas de la audiencia. Favor de usar el botón de Q&A para hacer sus preguntas. También quiero notar que hay interpretación de español a inglés. Así que si necesitan interpretación, favor de picar el globito que queda por debajo de la pantalla. Ahora en inglés, thank you everyone for being here this morning. My name is Hannah Hollenberg. I'm the policy specialist for Hope Border Institute. I just want to note that there is interpretation for this event. We'll be speaking in Spanish, but there's interpretation to English. So please go ahead and select the interpretation button, the little globe at the bottom of the screen. And if you have questions, if you'd like to put a question in the chat for afterwards, we'll be going through a review of the report and then discussing with our panelists a few questions, and then we'll have questions for the audience, or from the audience. Ok, ahora otra vez en español. Quiero agradecer a Fe en Acción, Faith in Action, y a la Coalición Interreligiosa de Inmigración por su apoyo en promover este evento y por su constante lucha a favor de los derechos humanos y por una respuesta digna a las causas raíz de la migración forzada. Ahora voy a presentar a mis compañeras. Tenemos aquí a Sor Nisel Juliana Donde, la coordinadora de la Pastoral de la Movilidad Humana en Honduras, que es la iniciativa migratoria de la Conferencia de Obispos Hondureños. Ella es originaria de Brasil y miembro de la comunidad religiosa de los calabriñanos. Como parte de su trabajo con la Pastoral de la Movilidad Humana, ella dirige un centro de asistencia humanitaria en La Lima, Honduras, para ayudar a los desplazados internos, migrantes que han sido deportados o repatriados, personas que han sido lesionadas en el camino migratorio y familias que buscan a sus seres queridos que desaparecieron en camino. Primero déjame compartir mi pantalla. Úrsula Roldán Andrade, en la actualidad es directora del Instituto de Investigaciones y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales en la Universidad Rafael Andívar, en Guatemala. Es doctora en Geografía por Desarrollo Sostenible, doctora en Geografía por la Universidad de París de la Sorbona en Francia, con 2 maestrías en Desarrollo Sostenible y Geografía de Países en Desarrollo. Tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo de proyectos, análisis, propuestas de políticas públicas, artículos y publicaciones vinculadas a la problemática agraria, desarrollo rural, participación política y en los últimos 6 años sobre migraciones. Muchísimas gracias a las dos por su participación y por el increíble trabajo que hacen. Las tres somos parte de la iniciativa Causa Raíz, que fue fundada en 2019 en la Ciudad de México. Es una iniciativa conformada por líderes de fe, académicos, miembros de la sociedad civil y personas en El Salvador, Honduras, México, Guatemala y Estados Unidos. Fue fundada para exigir una política migratoria coherente, digna y basada en el derecho de migrar, tanto como el derecho a no migrar. Es decir, el derecho de tener todo lo necesario en casa para prosperar y para sobrevivir.
Entonces hemos estado luchando casi 2 años para, para pedir al gobierno de Estados Unidos y a los gobiernos de la región que escuchen la voz de la gente que migra y que escuchen la voz de las comunidades que están luchando por un mejor futuro. Um, Ahora este proyecto, esta investigación surgió de esta iniciativa. Hope obviamente es una organización fronteriza. Trabajamos en El Paso, Texas y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y como organización fronteriza tenemos un profundo deber y también una gran oportunidad de escuchar directamente de la gente que está en movilidad. Entonces tuve la oportunidad este verano de entrevistar a 51 personas en Ciudad Juárez, personas que estaban viviendo en albergues para migrantes. Aquí en el mapa pueden ver sus lugares de origen. La mayoría venían en familias, algunos individuos, pero la mayoría en familias. Venían de Cuba, de Ecuador, de Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala. También nos encontramos con muchas personas desplazadas internamente en México. Entonces me senté con ellos, les pregunté sobre su acceso a necesidades básicas, sobre sus ingresos, pregunté por qué se vieron obligados a migrar, qué pasó. También quería entender cómo la pandemia y los cambios climáticos dieron forma a la decisión de migrar, eh, cómo afectaron la vida en el país de origen, para que, o cómo estos factores se encimaron a otras dificultades para impulsar a la migración forzada. La investigación fue bastante interesante, tuve conversaciones increíbles con estas personas y algo muy importante de destacar es que escuchándolos no podemos negar el protagonismo que muestran en sus propias historias y también las políticas y los factores que los han hecho víctimas. Y lo importante de tener estas entrevistas en Ciudad Juárez es que Ciudad Juárez ha sido el epicentro de varias políticas muy crueles, como permanecer en México, expulsiones bajo título 42 y separación de familias, militarización del problema humanitario de la migración. Entonces fue muy importante encontrar a estas personas en Ciudad Juárez, hablar con ellos y entender eh, por, qué, por qué vinieron. Entonces, mis conclusiones, primero, los cambios climáticos están generando migración forzada de Centroamérica. Quedó muy claro, los huracanes ETA e IOTA que azotaron a gran parte de Centroamérica en 2020 generaron una migración forzada, destrozó casas, hogares, maneras de ganarse la vida y también los huracanes complicaron el poder moverse dentro del país. O sea, las personas que se mudaron internamente o que se reubicaron dentro del país, ese esfuerzo o ese acto de moverse fue complicado por los huracanes. Los ingresos de nuestros participantes eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, como la comida, el agua, medicamentos, acceso a cuidado de salud médica para personas con discapacidad, por ejemplo. A las mujeres y personas LGBT experimentaron violencia generalizada, tanto como violencia
basada en género. Y sus familias, aunque algunos fueron apoyados por sus familias, no tenían los recursos para cuidarlos y las autoridades no podían proteger o no querían proteger. Entonces, las personas que estaban sufriendo por este tipo de violencia enfrentaron a muchos diferentes tipos de vulnerabilidad. Por ejemplo, al separarse de una pareja abusiva, una mujer con sus hijos se convierte en madre soltera sin acceso a un ingreso constante o enfrentando a una pobreza extrema. También nos encontramos con personas desplazadas internamente en México. Una ola de violencia en Michoacán generó un gran movimiento de personas que estaban huyendo de violencia extrema, un conflicto bélico y también un reclutamiento forzado de hombres y niños, reclutamiento generalizado. El desplazamiento interno también lo vi en las historias de las personas de Centroamérica. El desplazamiento interno fue una opción o una solución que intentaron antes de emigrar. También algunos centroamericanos se mudaron a México para protegerse, pero no fue una solución permanente porque no resolvió las presiones originales que los impulsaron. También cuando llegaron a la frontera, nuestros participantes experimentaron violencia, secuestro y separación familiar como resultado de la política de Título 42, que es una política que cierra la frontera a los solicitantes de asilo y los expulsa de manera muy rápida, sin un proceso jurídico. Y esto resultó en mucha violencia. Los participantes no querían salir de los albergues porque se sintieron muy inseguros en Ciudad Juárez. Sentían que las autoridades y las pandillas los iban a amenazar en la ciudad. Pasamos ahorita a las preguntas. Durante esta investigación, entrevisté a personas que estaban en medio de su viaje después de huir de su hogar, viajar por México y encontrarse varados en la frontera. Y en el trabajo que ustedes dos hacen, encuentran a personas en diferentes momentos en el tiempo, antes y después de la jornada migratoria. Úrsula, por ejemplo, tus investigaciones se han enfocado en la emigración de Huehuetenango en Guatemala. En particular, la migración de personas provenientes de comunidades rurales e indígenas. Y varias personas que yo entrevisté vinieron de Huehuetenango y describieron una extrema pobreza y la destrucción de los huracanes como factores que impulsaron su migración. Y Sornicel, como coordinadora de la Pastoral de la Movilidad Humana en Honduras, organizaste una reunión de obispos de Honduras, El Salvador y los Estados Unidos que incluía encuentros con comunidades rurales y urbanas en Honduras que están experimentando altos niveles de migración. Ahora la pregunta para cada una es, ¿qué significa causas raíz para ti? Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los factores más importantes que impulsan la migración forzada? Y podemos empezar con Úrsula. Bueno, muchas gracias, Hanna. Muchas gracias a Fe en Acción, también a la iniciativa Causa Raíz. Bueno, yo creo que las causas raíz es precisamente lo que muchos de personas que atienden a personas migrantes en cualquiera de los momentos del ciclo migratorio, pero también para quienes realizamos investigación social, o como yo que coordino también un instituto donde se realiza investigación, creemos que es urgente afectar esas diversas causas que están generando esta migración forzada. Cuando uno lee su estudio, que por cierto, muchas felicitaciones, es un buen estudio, 51 entrevistas no es poca cosa,
y además pues la oportunidad que ustedes tienen de encontrarse a tantas personas migrantes en este lugar de la frontera norte entre México y Estados Unidos. Y ahí uno, al ver las entrevistas y lo que uno conoce de los países de origen, se da cuenta que las personas migrantes han pasado por muchas de esas causas raíz. En principio la pobreza, después el tema de la violencia o las violencias, especialmente las mujeres que sufren violencias de género. También en esas violencias están las extorsiones, que a pesar de que la gente busca medios de sobrevivencia, caen en redes de extorsiones o de crimen organizado o de maras y pandillas, ¿verdad? Tienen que, como lo dice la investigación, que primero se desplazan forzosamente internamente buscando una alternativa antes de irse a Estados Unidos. Y luego ahí mismo, en ese desplazamiento interno, tampoco es que encuentren las respuestas por parte del Estado, que ese es otro tema que trabajamos nosotros en el instituto, desplazamiento forzoso interno. Y luego, bueno, además se sume la causa climática, que lo vamos a abordar más adelante, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros decimos, hoy día es cierto, la causa fundamental quizás sea la economía, mejorar ingresos, encontrar un trabajo, pero lean las historias del estudio, son realmente muy ilustrativas de esas causas raíz múltiples, desde una violencia estructural, de negación de derechos, de exclusiones permanentes, de racismo en el caso de Guatemala, que se acumula después con una serie de fenómenos como en este momento la violencia de estos diferentes actores, que ya no solo el Estado, en la cotidianidad de las personas en sus territorios. Luego la ausencia total del Estado, luego la pandemia, luego la situación ambiental, como decía. Entonces, realmente yo solo tengo admiración por las que buscan estas alternativas de buscarse la vida en donde sea del país, pero si no, fuera de su país. Y por eso es que debemos atacar esas causas estructurales, porque no queremos migración forzada. Mientras podemos hablar de la migración como riqueza, de intercambio cultural, de lo que aportan a los países de origen y destino, pero antes hablemos de la dignidad humana, de las condiciones fundamentales, de los derechos negados, de los estados desaparecidos, fallidos o como querramos llamarle, y de las políticas internacionales que no ven esa complejidad de lo que están sufriendo estas personas. Entonces, yo creo que por eso debemos atacar esas causas estructurales. Vemos que ya no es solo Guatemala, que es toda la región de Centroamérica, que podemos ir también al sur, porque estamos viendo esos flujos de Venezuela, de Colombia, de Cuba, en el caso del Caribe, y también México, que me llamó mucho la atención, que por supuesto México se oye menos en cuanto al desplazamiento forzoso interno, que comparte una violencia también terrible de estos grupos de crimen organizado, y que también comparte hoy día de nuevo esta migración forzada hacia Estados Unidos. Gracias, Úrsula. Y sí es cierto, hay muchos niveles que las personas enfrentan antes de tomar la decisión de emigrar. O sea, hay una resiliencia que tienen que construir dentro de sí mismo para enfrentar capa tras capa tras capa y buscar diferentes opciones, y luego al fin no queda de otra. O sea, es demasiado y ya se tienen que huir. Ahora, Sornicel, ¿qué significa causas raíz para ti y cuáles son, desde tu perspectiva, los factores más importantes que están impulsando la migración forzada? En primer lugar, buenos días, muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí compartiendo también con ustedes. Felicitar por la bonita investigación, muy concreta, real, y yo via muy reflejado las historias y todo el contexto que fue descrito ahí, la realidad desde Honduras, ¿no? Es cierto que podemos también decir que la realidad centroamericana se equipara mucho. Hay muchos puntos que convergen, sobre todo cuando se trata del tema de la estructura, ¿no? Pero contestando a su primera pregunta, Hanna, creo que las causas raíz
es lo que está en el cierre, ¿no? Es lo primero identificado. Propiamente como se dice el termo, ¿no? Lo que está en la raíz, porque más que todo lo que miramos es la consecuencia. Cuando hablamos de este fenómeno global de la migración, son muchos los motivos. Primeros que hacen con que las personas sean impulsadas a migrar, ya mencionados aquí, ¿no? Y muchas veces de manera forzada, a dejar su patria por no tener otras alternativas y buscar otros lugares. Pero más que todo, esses temas de la violencia, do empobrecimento, do cambio climático, de toda de la violencia generalizada, diria eu. E mais que todo, quando pensamos em las estruturas, los fatores estruturais em Honduras, observamos que a migração em Honduras tanto é do nível rural como urbano, ¿no? E que são estudos de percepção através de encuestas, através de los grupos de pessoas que trabalhamos, que a população migrante suele aparecer as condições socioeconômicas, preferencialmente de la pobreza, de la falta de empleo, como principais causa raiz desta migração. Posteriormente, sim, não podemos deixar de falar de la violência, o tema de la reunificação familiar, a existência de redes de família e de amigos. 70% da população hondureña vive debaixo da linha de la pobreza. E isso, como mencionávamos ao princípio, só vino incrementar com o tema da pandemia e de los huracanes Eta e Iota. Pero é quase impossível pensar em uma Honduras sem mirar para esse tema dos desastres ambientais. Pouco mais de 20 tantos anos, Honduras vive o desastre natural de Mitch, que impulsou muito a migração e que está muito relacionado com o tema do câmbio climático, não? Pero também agora vino a demarcar esta forte imigração das pessoas através de Eta e Iota e acarretado com a pandemia. Então, creio que, ressaltando o que é principal como fator estrutural da migração em Honduras, está vinculado ao tema do empobrecimento e as faltas de oportunidades generadas por la violência. Siguiente pregunta. Cuando hice la pregunta de qué pasó en el viaje por México, qué pasó cuando llegaste a la frontera, nuestros participantes nos contaron historias bastante difíciles. Describieron una extorsión por las autoridades, por pandillas, secuestro, violación, condiciones inhumanas de vida. Varios intentaron cruzar la frontera, pero fueron expulsados, y esto resultó en más victimización y en algunos instantes separación de familias. Por ejemplo, una mujer de 19 años de Guatemala estaba sufriendo de abuso doméstico en casa. Tenía oportunidades de vida, estaba inscrita en una academia para policías, o sea, estaba estudiando, pero los abusos de su hermano mayor la impulsaron a migrar. Vino con su hermana menor, cruzaron la frontera, fueron detenidas y la hermana, como era menor de edad, se quedó en Estados Unidos y se pudo reunir con el padre que vivía en Arizona, pero ella, Juliana, fue expulsada por ser mayor de edad, aunque tenía 19 años. O sea, era chiquita, pero fue expulsada bajo título 42 y se quedó en un albergue en Ciudad Juárez. Y eso no es, o sea, no es dignidad humana, es ser separada de tu hermana menor y encontrarse en un albergue sin opciones. Entonces, ¿qué cambios creen que harían que el viaje migratorio fuera más seguro y digno? Bueno, perdón, no sé si me tocaba a mí. Sí, adelante. Sí, mira, tú mencionaste de una investigación que yo hice en Huehuetenango. La gente marcaba muy bien un antes y un después de los que yo entrevisté a partir del 2005.
y algunos un poquito antes, ¿verdad? Pero ¿qué decía la gente? Que antes podían migrar sin mayor problema, en una migración que se volvía casi circular, ¿verdad? O sea, podían irse indocumentados, podían entrar a Estados Unidos, trabajar unos años, ahorrar, pagar el viaje, que en ese entonces no era tan caro, y volver a su país. Y intentar aquí montar un negocio, montar un cambio de actividad económica. Claro, como los territorios siguen siendo empobrecidos, no siguen habiendo políticas públicas, entonces ni modo, no pegaba el negocio y se volvían a ir. Pero quiero decir que las políticas antiinmigratorias creo que generan un efecto perverso. Y porque rompieron esa circularidad, ya en ese entonces la gente decía que anteriormente era encarcelada, primero por 1 año, después por 2 años, después por 5 años, y entonces ya la gente se lo pensaba volver a regresar. Luego, este fenómeno del crimen organizado, ¿verdad? Que parece de las películas estas donde ponen cocodrilos, ¿verdad? De la época medieval, donde te ponían cocodrilos para no poder cruzar, digamos, del gran feudo hacia los otros territorios. Pues algo así es el crimen organizado en toda, casi toda la parte de México. Claro, la parte este más peligrosa que la oeste, pero hoy día también lo estamos viendo en el oeste. Entonces las políticas migratorias no solo revictimizan a las personas, no están tomando la complejidad de esas historias que ustedes lograron recoger, de las múltiples violaciones a derechos humanos, derechos económicos, sociales, ambientales, culturales que viven las personas en sus países de origen, sino que además se revictimizan que se dice que son albergues, ¿verdad? Pero realmente resultan siendo hoy cárceles, y que sabemos que la migración no es un delito. Luego, esto que tú marcas, ¿verdad? Ya otros albergues en investigaciones que se han hecho en México, como Redodem, por ejemplo, la red de albergues, ha documentado que quienes les extorsionan muchas veces, quienes les violan, son las propias fuerzas de seguridad locales, federales, a veces vinculadas al crimen organizado, como se supone que pasó en la masacre de Comitancio, de estas familias de San Marcos de Guatemala, ¿verdad? Que aparentemente, porque el proceso esperamos que dé una claridad de realmente quiénes fueron los que realizaron la masacre, pero había una denuncia, ¿no? De que federales de México estaban vinculados. Entonces digo, no solo hay una revictimización, hay una interrupción de esa posibilidad de ir y volver, sino que además hay una violación de derechos desde fuerzas de seguridad relacionados con crimen organizado y otro tipo de delitos que son múltiples, violaciones, etcétera. Y creo que se le quita, digamos, esa cara honesta de la migración, que sería una regularización amplia, como ustedes lo proponen en el estudio, ¿verdad? Una regularización tanto en el tránsito como volvernos una región más integrada, ¿verdad? Que podamos movilizarnos, que puedan integrarse políticas económicas, sociales, y que además tengamos esa posibilidad de seguir haciendo un equilibrio frente a lo que otros países, en este caso hablamos de Estados Unidos, pero igual podemos hablar de Europa, ¿verdad? De países que tienen una economía, que se han valido también de procesos económicos nuestros y que necesitan equilibrar, pues, la economía mundial, pero además, sobre todo, ese equilibrio poblacional que la migración le está significando. Ahí tendríamos políticas más honestas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la regularización para el trabajo, la regularización para ciudadanía en el caso de integración familiar o en el caso del reconocimiento del refugio, para casos como los que ustedes documentan, o como también va a significar y está significando ya la situación de cambio climático y otras afectaciones. Entonces, yo sí creo que esas políticas ya son disfuncionales, las que tenemos hoy día, son políticas que están fuera de los grandes marcos internacionales en los cuales hemos avanzado de derechos,
y también que no están siendo honestas en cuanto realmente el aporte significativo de la migración a los países del norte de países del sur. Sí, totalmente de acuerdo con Úrsula, porque eso se refleja mucho acá en Honduras. Pero quiero salientar algo que tiene contribuido fuertemente para la vulneración de derechos y más que todo el incremento de extorsiones. En la frontera con Nicaragua y Honduras, en Guasale, la semana pasada, estuvimos aí reunidos com grupos de delegados de la palabra e, diga-se de passagem, a presença da Igreja Católica é bastante forte e atuante em defesa dos direitos dos migrantes. E justamente no momento que estávamos aí, chegou uma família de haitianos que já hacía mais de 2 meses que estava em caminho, saíram de Brasil e estavam passando por Honduras e que acabavam de ser sequestrados. Já traíam pouca coisa, pero se quedaram sem nada. Hasta sus chancletas levaram. Todos os meios de comunicação, o pouco dinheiro que tinham, estavam fortemente assustados, com muitíssimas afetações psicológicas, porque levamos como que umas 3 horas aí platicando com eles e tentando tranquilizar para ver de que maneira poderíamos apoiar-lhes e gestionar a chegada de eles, por lo menos hasta o destino que queriam estar e regularizar-se por migração para seguir sua viagem, porque eles têm claro que querem só passar por Honduras. Pero este tema de la violação de los derechos humanos está se tornando uma constante e com dificuldade de interromper isso, porque muitas das autoridades estão vinculadas com o crime organizado. Incluso esta família nos comentava que a polícia é o principal extorsionador e violador de los derechos de los migrantes. Então, e se está criando um fenômeno de coiotes nativos. Os pobres estão assaltando os próprios pobres. Então, aqui também é um momento de denúncia, não? De denunciarmos esse tipo de comportamento dessas pessoas que são de local, que transportam a los migrantes ou les entregam diretamente a essas pessoas que seguem uma corrente de extorsão. E claro que isso, muito de acordo com Úrsula, é a falta de regularização de políticas adequadas, humanas, dignas, e que giram muito em torno do interesse de quem está elaborando, porque há uma instabilidade constante. Então, de maneira assim muito concreta, é difícil a proteção, o alerta para os migrantes e organizações basadas em fé, praticamente, que possam estar gestionando, alertando, orientando a essas pessoas que sofrem todo tipo de violações, humanas, psicológicas, econômicas, e sem contar também o tema da trata de pessoas, de tráfico de pessoas, no que vem sendo cada vez mais forte, cada vez mais presente. Nos comentava também um ponto que realmente nos hace quedar em choque, que a própria polícia ha matado muitos migrantes por não trazer nada. Então, mais que nunca, esses cambios necessitam ser hechos para garantizar o mínimo de segurança para as pessoas que estão em passo, que estão solo de passo, e garantizar que este passo seja seguro. Porque só repetir o slogan de uma migração segura, ordenada, estamos muito lejos disso. Então, é o momento também de fazer muita denúncia para que os migrantes tenham o mínimo de respeito e de dignidade ao intentar buscar uma alternativa para suas vidas, porque estou segura e por la experiência que tenho de estar junto com os migrantes, nadie migra para ser um passeio. A migração vem por estas causas que já mencionávamos ao princípio desta conversação e que as pessoas não têm outra alternativa a não ser migrar. Então, é um ponto de alerta muito grande e que necessitamos fazer uma forte incidência para poder ter um cambio em esse sentido. Es interesante el punto de equilibrio y de ofrecer una alternativa al tener que emigrar, porque si todo fuera perfecto, o sea, si solucionáramos esta problemática en este año, todavía habrá migración.
porque nuestra región depende de esta migración. O sea, las economías, las familias, las culturas dependen de este intercambio. Úrsula, mencionaste a Europa, que claramente está pasando por muchos problemas, pero tienen ese modelo básico, con la excepción de Inglaterra, del United Kingdom, de movimiento interno sin fronteras. Y claramente han externalizado sus fronteras para los que están viniendo de África, um, de países pobres. Pero ¿crees que ese modelo de movimiento interno sin fronteras sería algo que funcionaría para Norteamérica? Idealmente, bueno, idealmente sí, aunque el asunto es de que, bueno, Centroamérica, México se parece un poco más a Estados Unidos, no es primera potencia, pero tiene una economía, tiene cierto estado y le hace, digamos, tener, de hecho, tienen el Tratado de Libre Comercio y algunas posibilidades de libre tránsito, ¿verdad? Sin embargo, con Centroamérica, dadas las condiciones tan terribles que tenemos, obviamente que no tenemos un equilibrio, ¿verdad? Socioeconómico con Estados Unidos, con México, salvo con Chiapas, nos parecemos un poco, pero de ahí con el resto no tanto. Entonces, yo creo que por eso, ahí conecto con la primera pregunta, se trata precisamente de ayudar, así como la Unión Europea, recuerdo yo que ayudó a España con una inversión muy fuerte para que España se equilibrara al resto de países europeos. Claro, eso después falló, ¿verdad? Y hay que evaluar todo lo que ahí pasó. Pero algo así tendría que suceder con Centroamérica. Un apoyo muy fuerte de parte de Estados Unidos, no solo político, sino también económico. Algunos hablaban del famoso Plan Marshall de hace muchos años, para poder levantar Centroamérica, ¿verdad? Pero eso sí, también, ojalá Estados Unidos abra su perspectiva con respecto a qué tipo de política va a apoyar en estos países, ¿verdad? Porque la población se está viendo que está optando por propuestas alternativas, por propuestas que vinculen realmente a la gente popular, a la gente de las comunidades. Ya está cansada de los políticos viejos, ya está cansada de los políticos corruptos, de la justicia cooptada, de un poder económico que no permite los cambios. Entonces Estados Unidos debe de abrir su perspectiva y apoyar ese tipo de transformaciones, ya no solo reformas, creo yo, ya nuestros países ya no aguantan solo reformas, sino transformaciones profundas del sistema económico y político de nuestros países. Ya Honduras, hablábamos antes, que ya está dando un paso con respecto a que sale de un sistema político que en definitiva los tenía en la condición que tenemos, que estamos viendo por lo tanto las caravanas que vivimos de centroamericanos, pero especialmente de hondureños, nos dieron una denuncia transnacional de lo que en aquel país estaba sucediendo. Lo mismo está sucediendo en Guatemala, con sus matices, ¿verdad? Pero en El Salvador posiblemente vamos a estar igual, Nicaragua no digamos. Entonces, los migrantes resultan eso, una denuncia a una situación inaguantable estructural de cooptación de los estados por el sistema económico, pero también por otras fuerzas como crimen organizado y estos políticos corruptos y bueno, también el sector económico también ha hecho corrupción, por supuesto. Entonces, si no logramos un equilibrio socioeconómico, no vamos a poder tener esa libre movilidad. Y por eso la importancia de las causas raíces de la política abierta de Estados Unidos para ver esos matices, para ver esas alternativas, más allá de los cajones izquierda-derecha antiguos de Guerra Fría, y ver hacia una posibilidad alternativa de Centroamérica, diría yo. Y entonces sí, por supuesto que nos tocaría tener una movilidad de región, ¿verdad? Como Centroamérica,
como Centroamérica, ojalá con México. Nosotros tenemos un trabajo transfronterizo de hace muchos años que mantenemos buena parte, bueno, los migrantes, no nosotros, ¿verdad? Pero los migrantes mantienen buena parte de la agroexportación de México en Chiapas, por ejemplo, o el turismo en las zonas hoteleras y del Golfo de México, etcétera. Si los migrantes mantienen la economía de todas esas regiones. Entonces, creo que hacia eso tendríamos que ir, pero primero resolvamos buena parte de estas causas estructurales. Inmediatamente hay que hacer procesos en las fronteras, están muy dañadas por estas políticas que hoy no permiten ni el intercambio que había económico, cultural, incluso hasta de medios de vida como el agua, ¿verdad? Todas esas políticas nos están separando, nos están criminalizando y nos están también, lo que decíamos, ¿no? Han perturbado las fuerzas de seguridad y estas se constituyen ya en un enemigo más para la población que quiere vivir su día a día. Giselle, ¿tienes alguna visión alternativa de cómo el tránsito podría funcionar? ¿Cómo el viaje podría ser más digno y seguro? Además de aquilo que já comentamos, eu creio que uma orientação básica a partir dos governos, de maneira arreglada, articulada, em conjunto, porque isso está muito relacionado com os interesses privados e particulares de los governos e que impedem a migração de maneira tranquila, não? Já mencionávamos isso antes, pero creio que todo esse processo só vale ao momento que colocamos essa discussão com mais pessoas. Incluso com os migrantes, eu vejo uma grande debilidade que as leis são criadas para impedir a migração, sem a participação dos migrantes, e mais, mirando para a raiz, sem poder dar formas e maneiras de la pessoa quedar-se em seu país para que não tenha que emigrar. Então, creio que isso vai para uma larga discussão e quanto mais podemos involucrar organizações de fé, organizações da sociedade civil, organizações que trabalham com os migrantes e puedan fazer uma incidência mais direta, además do interesse. E quero ressaltar também que algo que impede de que isso aconteça são as famosas remessas, não? Os países têm altas taxas de remessas, que é do esforço, do sacrifício de los migrantes, e eu vejo, quizás com um pouco de desesperança, os cambios em esse sentido, porque a migração é uma indústria que sostiene a los países, sobretudo de Centroamérica. Então, hasta que o migrante seja um grande produtor de recursos econômicos, é difícil que podamos fazer incidência para um desenvolvimento e um cambio de mentalidade em este sentido. Gracias. Ahora lo que vamos a hacer, tenemos 15 minutos. Voy a repetir los hallazgos del reporte brevemente en inglés y luego pasamos a las preguntas de la audiencia. ¿Les parece? Ok, bueno. So in English, this report was conducted this summer in Ciudad Juárez, which has been the epicenter of a large arrival of migrants and asylum seekers, and has also been the epicenter of very cruel policies like Remain in Mexico, expulsions under Title 42, the militarization of the borders that we've been discussing as a response to what's fundamentally a humanitarian issue. And so some of the major findings of this report, conversations with families and single adults from Guatemala, Honduras, El Salvador, Mexico, Cuba, Ecuador, and Colombia, listening to them, sitting down with them, asking them what led you to leave your home, what happened, did you have what you needed at home, how much did you earn, were you able to work, how did climate change affect you, how did the hurricanes in Central America in 2020 impact you, how did the pandemic, what happened with your family during the pandemic, how did you adapt? And so the major findings, what really stood out was one, the hurricanes absolutely compelled people to migrate, forced people out. It was especially
it presented a special hardship for families that were already living in extreme poverty, who were already on the edge, and that really pushed people to the brink of a suffering that then led them to migrate. And people who were internally displaced were also their decision or their ability to move within country was greatly complicated by the hurricanes. One very important conclusion was that there were a number of significant number of Mexican asylum seekers, internally displaced Mexican asylum seekers from Michoacan and from Guerrero. They described an incredibly violent conflict, widespread forced conscription of men and boys, markets closed, people who couldn't go to work, having to hand over, over half of your income to cartels. So there were many people who came from the same town in Michoacan, who came from a small 35-mile radius, and from one day to the next had decided that it was too much, and had been forced out. Everyone we interviewed said that their income was not sufficient to meet basic needs, especially families with a disability or a special healthcare need. The pandemic had an almost universally negative impact on personal economic security. Women and LGBT individuals experienced a high degree of generalized violence and then gender-based violence. And they looked to two levels of protection, to their family and then to authorities, police and municipal authorities for protection. And neither one was really sufficient to keep them safe. Some of the families would be supportive, some weren't. The families did not have the resources to really mitigate the situation, and authorities just turned their heads and walked away. And then also when people arrived at the border, often after a very difficult journey through Mexico, they experienced kidnapping, violence, and family separation as a result of the Title 42 expulsion policy. Ok, ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos 10 minutos. La pregunta de Mark Lusk, en relación a las causas de migración, ¿qué porcentaje de los participantes refirieron específicamente a causas naturales asociados con cambios ambientales, como por ejemplo, tormentas, sequías, huracanes, cosechas reducidas por causa del tiempo u otros factores? Buena pregunta. Yo diría que aproximadamente 20% mencionaron algún cambio natural o los huracanes, destrucción completa de sus hogares, de sus viviendas, de sus cultivos, y también cambios climáticos más sutiles, como temperaturas más altas, lluvias irregulares. Y también quisiera preguntar a mis colegas qué adaptaciones o qué herramientas crees que son necesarias para las comunidades para adaptarse a los cambios climáticos. Después del COP26 en Escocia, vemos claramente que no vamos a poder reducir el calentamiento global y las emisiones suficientemente para mitigar los más grandes cambios climáticos. Entonces, ¿qué herramientas crees que son necesarias para abordar este gran reto? No sé, yo puedo compartir algo que me parece de fundamental importancia. Todavía me parece que en Honduras hace falta una conciencia más amplia del tema que también nos pide el Papa Francisco del cuidado de la casa común. Yo veo que una gran alternativa, pero también como un gran reto, es un proceso educacional. Se no apelamos para el sistema educacional que nace desde la familia y pasa por la escuela convencional, nosotros no logramos, porque todavía es una constante en Honduras, pero tampoco se percibe tanto de la parte del gobierno quanto de instituciones
actividades, acciones que puedan generar este cambio, que pueda generar el cuidado. Há muita basura, há muito desordem. Isso também está vinculado com a falta de acesso de água, de saneamento básico. É todo um conjunto de coisas que vai acarretando o descuidado de aquilo que é nosso. Então, eu vejo que uma grande alternativa é um processo educacional que empiece desde de niños hasta as pessoas adultas para que pueda generar este cambio. E também creio que é um cambio que necessita, que tenha que tratar desde a raiz de todo este processo. Enquanto não generarmos uma consciência ecológica e termos atitudes tanto a nível personal, comunitário como social, vai ser muito difícil generar este cambio. Bueno, sabemos que los grandes emisores de gases son los países llamados desarrollados, ¿verdad? Sin embargo, creo que nuestros países en Latinoamérica, en Centroamérica, bueno, yo voy a hablar de Guatemala especialmente, de acuerdo con que los gobiernos, la sociedad en general tiene poca conciencia de realmente el riesgo en el que estamos, porque Centroamérica es uno de los 10 riesgos del mundo, ¿verdad? Con respecto a su vulnerabilidad frente al cambio climático. Aquí yo puedo reconocer a los pueblos indígenas que están haciendo una lucha tenaz por la defensa de los territorios, que implica la defensa al agua, la defensa a los bosques, a la tierra, y creo que igual que se le criminaliza a los migrantes, se le está criminalizando a los defensores, porque quienes están pues yendo contra sus recursos son las grandes empresas transnacionales, con capital nacional también, pero con capital extranjero, minería, las hidroeléctricas que no respetan las lógicas de no solo de los pueblos, sino también de los territorios donde se ubican, ¿verdad? Y también pues la deforestación, que sigue siendo un fenómeno muy fuerte, que tiene que ver con la tenencia y uso de la tierra, que es un problema estructural no resuelto. Y por supuesto que las alternativas vienen de esa defensa de los medios de vida, que no solo le tocaría a los pueblos indígenas, sino a todos, ese ordenamiento territorial, esa redistribución también de algunos recursos como la tierra, por ejemplo, y ese uso colectivo de derecho humano al agua, que va a ser fundamental, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, ¿qué van a hacer los países que más emiten estos gases invernaderos para apoyar a estos países que sufrimos las consecuencias del cambio climático, ¿verdad? El tema de la alimentación está en riesgo, eso tenemos que tomar mucha conciencia. Ya Guatemala vive uno de las situaciones de desnutrición crónica más agudas del mundo. Entonces, creo que ahí tenemos una gran responsabilidad con los pueblos que van perdiendo esta capacidad de autosuficiencia alimentaria, producto de todas estas políticas internacionales y nacionales. Sí, la responsabilidad está, o sea, tenemos mucha responsabilidad de haber creado esta situación, y es interesante porque también vamos a ver desplazamiento interno dentro de los Estados Unidos en los años que siguen, y países como países en Centroamérica aún más. Ahora una pregunta de Alice Levine. Dado lo que los panelistas dijeron sobre la intersección de las causas raíz con la pobreza, ¿cómo impacta la chance o el éxito de una solicitud de asilo en los Estados Unidos? Dice que dadas las condiciones actuales, hay una distinción real entre solicitantes de asilo, refugiados, migrantes económicos, y si no, ¿cómo tocamos esta distinción, o cómo educamos a la gente en Estados Unidos sobre esta distinción entre diferentes tipos de migrantes? Bueno, entiendo que la pregunta es cómo se educa en Estados Unidos para comprender estos perfiles diferentes.
O de más bien, migrantes. más ¿Sí? bien, es que lo traduciré más bien Ah, si hay perdón. una distinción o si debería existir una distinción entre diferentes categorías de personas, Ah, solicitantes ya, de asilo, refugiados, ya. migrantes económicos. Sí, bueno, mira, esta discusión la tenemos en la Red Jesuita con Migrantes, donde colaboramos. Hay una investigación en curso, porque lo que sí estamos viendo, bueno, hay que reconocer, como vemos en las propias historias, que las causas se van mezclando, ¿verdad? No hay una sola causa. Hablamos de causas múltiples, mixtas. Por eso es tan difícil decir, bueno, quién está huyendo realmente por violencia como es o por un temor fundado, ¿verdad? Como es el estatuto de que reconoce Estados Unidos sobre refugio, pero que en el caso de Cartagena, por ejemplo, nos dan amplitud con respecto a decir, bueno, hay diversas condiciones de violencia que hacen que las personas estén realmente sin posibilidades de defender su vida en el propio país. Entonces yo creo que entre Cartagena y el estatuto del 51, ojalá se adoptara en el propio Estados Unidos, en algo han sido más flexibles con respecto a violencia de género, ¿verdad? Que a veces nos han dicho los jueces que eso cuesta a veces incluso ahora defenderlo, pero es producto de esos cambios que se dieron de esta política antiinmigratoria. Entonces yo creo que sí hay que defender mucho los avances en materia del Estatuto del 51, pero también abrir esa posibilidad con Cartagena, Cartagena más 20, por ejemplo, ¿verdad? Que ya ve un poquito más todas esas causas diversas, incluso tendríamos que ir al reconocimiento del tema ambiental como una causa de refugiados climáticos, se habla ya. Claro, es una discusión todavía que va a llevar su tiempo, pero creo que sí debemos de ser más flexibles en cuanto a estos marcos para entender la complejidad centroamericana, que el estudio de ustedes lo deja clarísimo, esas historias que recogieron y ojalá podamos ver muchas más para entender la complejidad de lo que se está viviendo en nuestros países de origen. Por supuesto, hay alivios migratorios, como sería la regularización a través de, ustedes lo dicen, ¿verdad?, de visas de trabajo o de incentivos a la juventud para becas de estudio. O sea, podemos abrir el abanico de posibilidades, que no todo va a ser refugio, por supuesto, porque podemos también agotar esa figura que ha llevado muchas décadas, ¿verdad?, de legislaciones internacionales y nacionales. Entonces, ampliar otras posibilidades de visas. En algún momento se habló de visas humanitarias, ¿verdad? Por estas catástrofes que afectan a conglomerados mucho más amplios, como pudieran ser estas tormentas, o de visas como lo fue el TPS para Honduras y para Nicaragua y el Salvador. Entonces, yo creo que hay que abrir el abanico, ¿verdad? De posibilidades sin agotar, sino más bien fortalecer la figura de asilo y refugio. Nice, no sé si tienes una respuesta. No, também vou na linha de Úrsula, pero creio que a literatura está que nos apoia e nos califica em la distinção de los diferentes tipos de asilo, não? E verdade que temos que atualizá-la e outros elementos se foram incorporando também na violência basada em gênero, que está em processo de asilo, pero creio que um dos elementos que ajuda muito a entender é conhecer a história de los países de origem. É impossível falar de desconhecer o tema de refúgio, por exemplo, em Centroamérica, se não conhecemos a realidade de violência e de las causas do desplazamento forçado, porque o tema do imposto de guerra, de las extorsiones, de ameaças de vida é muito grave e está muito reflejado em el informe que vocês apresentaram, não? Então, además de conhecer a estrutura e a cultura do país de origem e que está solicitando o asilo, acompanhar o documento legal que temos, a literatura, aquilo que já está sustentado e fortalecido para garantizar que os migrantes possam aceder a uma solicitud de asilo e que sejam considerados refugiados, não? Porque temos um abismo entre a solicitud de asilo e a pessoa que está devidamente protegida em um país supostamente seguro. Exacto.
Ahora voy a contestar una última pregunta en inglés, si está bien, y luego cerramos. La pregunta de Ángela: have you or will you share your report on root causes with the Vice President who is leading the effort to reduce migration by tackling root causes? La pregunta es que si vamos a compartir el reporte con la vicepresidenta, quien es la encargada de abordar este tema de causas raíz. Absolutely. Our network has the Root Causes Initiative has been in touch with the Vice President and with her staff. And this is absolutely something that we will share with her. I think the Biden administration needs to understand that deterrence is not a solution, and that root causes is going to require a big investment of effort, but it's not compatible with a deterrent approach. We need a coherent migration policy that focuses on why people are leaving rather than criminalizing them once they've already taken that step. Ok, bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes dos por su participación, por su trabajo. Ha sido una plática excelente y agradezco mucho su apoyo. También gracias a Fe en Acción, Interfaith Immigration Coalition, por su apoyo con este evento. Habrá una grabación de este webinar y lo vamos a subir a Facebook y distribuir a la lista si quieren verlo después. Y a ver, ¿qué más? ¿Me falta algo? El reporte está disponible en internet. A favor de leerla, compartirla. Ok, bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día. Mucho gusto, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, gracias. Bye.